Yo creo que este es un muy buen momento para empezar. Tenemos un nutrido programa, muy, yo diría, para mí, muy emotivo ya, por las conversaciones que he tenido con algunos de los panelistas. Y el objetivo es recordar a Ignacio Martín Baró, un programa auspiciado por la Sociedad Interamericana de Psicología y la Academia de Psicología de España en el marco de la celebración de los 70 años de la CIP. Quiero agradecer especialmente al doctor Helio Carpintero, presidente de la Academia, y a las múltiples organizaciones como el Colegio Oficial de Psicólogos de España y otras organizaciones latinoamericanas por su apoyo a este evento, pero también quiero reconocer a los arquitectos de este programa, el doctor Amalio Blanco y el profesor Manuel Verdullas, para quien va un fuerte abrazo. ¿Y qué mejor manera de comenzar nuestro 70º aniversario que recordando a uno de nuestros miembros más distinguidos? Ignacio fue secretario ejecutivo y vicepresidente para América Central y el Caribe entre los años 1985 y 1989. Una persona que encarnaba, como dice Noam Chomsky, una rara combinación de inteligencia y heroísmo. Y vamos a tener hoy día la oportunidad de recordarle en esas dimensiones, pero también en una dimensión muy personal, que tenemos un grupo muy, muy interesante. Gracias a todos ustedes. Entre ellos se encuentran Alberto Martín Baró y Carlos Martín Baró, hermanos de Ignacio, el doctor Amalio Blanco, miembro de la Academia de Psicología de España y catedrático emérito de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid, la magíster Larisa Virioso, directora del Departamento de Psicología de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, la magíster Elizabeth Lira, magíster en Ciencias del Desarrollo y Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales de Chile del año 2017, y decana de la Facultad de Psicología de la Universidad Alberto Hurtado, el doctor José Miguel Cruz, alumno de Nacho, director de investigación de Kimberly Green Latin American and Caribbean Center en la Florida International University, la doctora Brinton Likes, catedrática en la Lynch School of Education and Human Development y es codirectora del Centro de Derechos Humanos y Justicia Internacional de Boston College y cofundadora de la Martín Baró Foundation for Mental Health and Human Rights, la doctora Suzanne Ouellet, profesora emérita del Doctoral Programs in Social and Personality, Environmental and Developmental Psychology in the Graduate School at the City University of New York, y el doctor Nelson Portillo, vicepresidente para Estados Unidos y Canadá. Partamos con Larisa. Larisa, usted ha sustituido a Mauricio Gaborit frente del departamento en los últimos 20 años. ¿Cuál diría que ha sido el legado que dejó Martín Baró en el Departamento de Psicología y cómo se ha mantenido su memoria en estos 30 años? Buenos días a todos y a todas. Para mí es un honor realmente poder estar compartiendo con ustedes. Decirles que el padre Martín Baró sigue vigente en los pensamientos y en los corazones del Departamento de Psicología, que su principal legado han sido muchos, ¿verdad? Pero creo que la invitación constante y permanente a ejercer una psicología comprometida, una psicología situada en la realidad que busca recuperar la memoria histórica de nuestro pueblo, que busca dar la voz a las personas que son víctimas, a las personas vulnerables, a las personas que han sido excluidas de un sistema educativo, laboral, social. Creo que esa invitación permanente que él nos hace a situar nuestro quehacer, a reconstruir una identidad como psicólogas y psicólogas que nos permita, desde una ciencia comprometida con la verdad y la justicia, generar nuevas formas de ser y de estar en la realidad. Un legado fundamental ha sido esa motivación, esa semilla que él sembró en el departamento de continuar una investigación constante. Hoy día, nuestros estudiantes de la carrera de psicología continúan teniendo como único requisito para graduarse realizar una investigación. Y creemos que ese es un sello distintivo, porque ahí podemos ver cómo ellos mantienen ese vínculo con la realidad
y ese compromiso con un ejercicio de la psicología basado en la evidencia, en el conocimiento. De hecho, mantenemos vivo su legado a través de un premio que cada año se entrega a los estudiantes, ¿verdad? Que es el premio a la investigación Ignacio Martín Baró. Nada menos el lunes de esta semana se estuvo entregando ese premio. Pero también tenemos un legado muy importante del padre, que es el término desideologización. La desideologización de esa cotidianidad que hemos naturalizado y que hemos normalizado. La desideologización de la violencia como una forma válida de relacionarnos. Para nosotros, su legado está claro en nuestro plan de estudio, en el ejercicio profesional que cada uno de los miembros del departamento hacemos y en ese compromiso que tenemos como universidad por estar al lado de las mayorías populares. Muchas gracias. Y hicimos un pequeño cambio porque para Nacho, ¿ya?, la universidad fue su segunda casa. Y vamos a escuchar algo de eso en estos momentos que voy a compartir la pantalla con ustedes. Nacho fue un gran estudioso, un gran académico, un gran profesor, fue vicerrector de la Universidad Centroamericana, etcétera. Tuvo allí bastantes cargos y conocéis su obra, tanto de psicología social como psicología de la liberación, etcétera. Pero para Nacho fue un descubrimiento, se lo comentaba ayer yo a Manolo, cuando iba todos los fines de semana a una parroquia de un pueblo que se llamaba, se seguirá llamando, supongo, Jayaque, en la montaña de San Salvador. Eso para él fue un descubrimiento, porque muy bien todo lo que había escrito, todo lo que había estudiado, toda su docencia, su enseñanza, pero ese contacto con el pueblo sencillo, con el pueblo pobre, con el pueblo campesino, a Nacho le descubrió otro mundo. Y Nacho supo entregarse. Mira, cuando nosotros fuimos el año siguiente a la muerte, a la matanza de los jesuitas, es la única vez que yo he ido a El Salvador, fuimos Alicia, Cristina, Carlos y yo, los 4 hermanos. Javier no pudo venir. Y hablando con la gente que allí acudía, todos tenían una experiencia personal con Nacho. A unos les había casado, a otros les había resuelto un problema. Todos habían tenido eso, una relación íntima y personal con Nacho, y por todos ellos había hecho algo, Nacho. Y eso se lo descubrió Jayaque. Nacho, lo tenía yo también aquí apuntado, cantaba muy bien, una voz grave, y se acompañaba de la guitarra. Hay fotos suyas y allí en la parroquia de Jayaque pues había un gran mural en que se le veía con la barba que luego se dejó y tocando la guitarra. Cuando venía a España, que venía pues pocas veces, pero bueno, para nuestros padres y los hermanos era una fiesta cuando venía Nacho. Y yo le recuerdo cantando. Esto me gustaría también resaltarlo porque hace al caso con la psicología. Él se sentía en Valladolid al cabo de unos días y queriéndonos mucho todos, se sentía como desplazado. Estaba fuera de su ambiente, echaba de menos sus cipotillos, como dice mi padre, y echaba de menos la vida académica de la universidad, las clases, etc. Por tanto, cuando él se puso en contacto con Amalio Blanco y con los profesores de la Universidad Autónoma de Madrid, aquello fue para él como una ofeparum, una revelación, un descubrimiento, y estaba feliz de poder hablar de tú a tú de psicología, de teología de la liberación, etcétera, con sus colegas, entre ellos. Qué bonito escuchar que en el fondo
su propia progresión, porque si te he escuchado bien, ¿no es cierto? Él fue a las Américas como un, ¿cómo decir? Un reconocimiento a su calidad, Sí, ¿no es cierto? sí, Como sí, sí. religioso, eh, llega allá y descubre un mundo nuevo. Un mundo nuevo. Esa es la palabra, muy bien dicho. Descubre un mundo nuevo, cual Cristóbal Colón del Y, mundo moderno. Para él y fue un descubrimiento, ya te digo, no solamente la vida académica de profesor, de los alumnos, sino también, sobre todo, como he dicho antes, esa vida con el pueblo, con los humildes, con los sencillos. pero también veía mucho de lo que probablemente él había aprendido, tenía que ser reaprendido para poder trabajar realmente Muy bien, en un encuentro. muy bien expresado, sí. Es decir, que muchas veces esos conocimientos teóricos que aprendemos todos, teológicos, filosóficos, sociológicos, tienen que ser puestos a prueba con el día a día de la gente humilde, de la gente de la cosecha de café o de los frijoles. Es decir, esto, la construcción de un puente que pase por encima del río que a lo mejor produce inundaciones, eso. A mí me llama mucho la atención otro aspecto que quiero ¿Ah? comentar contigo, de Nacho, que a mí me ha emocionado siempre, aparte de este contacto real con la gente humilde, voz de los sin voz, ¿no? Como decía también ella Curía, es nunca dejó de lado esas manifestaciones populares como pueden ser antes hablábamos de las primeras comuniones, las procesiones, es decir, no esa liturgia elevada de los grandes especialistas en liturgia, sino esas manifestaciones sencillas de la religiosidad popular. Nunca las despreció y es más, sabía con ellas llegar al pueblo. Sí, esa parte la encuentro mágica, esto Mágica. de verdad. Hacía Yo, magia, sí, 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 yo, sí. yo me acuerdo que cuando me estaba graduando de psicólogo, decidimos trabajar con pacientes en los sectores más pobres de la ciudad en Santiago. Y llegamos pensando que íbamos a transformar toda la experiencia de estas personas y terminamos siendo transformados nosotros. Qué bonito, qué bonito. Lo has dicho de maravilla. Esa nota, fíjate Alberto, yo digo, ¿y no hubo discordancia con la familia? Contigo, con Carlos, con el resto de los hermanos cuando estaban vivos, todos. ¿No se produjo una tensión por No, 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 de no, él, de la no, psicología, de la no, porque liberación? Nacho tenía una gran empatía y de la misma manera que sabía tratar con los eruditos, con los doctos, él recorrió toda América dando conferencias, dando charlas, o sea, esas charlas no las daba a los pobres, esas charlas las daba a doctos especialistas en la materia. Pero tenía la capacidad también de acercarse a sus padres, a sus hermanos que nos habíamos quedado a lo mejor más rezagados en nuestra evolución espiritual y religiosa. Él lo comprendía todo y sabía tratar con unos y con otros, con una amplitud de miras que para mí ha sido siempre un modelo. Esto. ¿Y cómo vio toda la familia el asesinato de Nacho? Porque Sí, bueno, ya dentro del dolor, mis padres, tanto mi padre como mi madre, supieron trascenderlo y ver la gran obra que Nacho, y para ellos, claro, seguía vivo, como seguía para todos nosotros. por su, Eh,
tú la habéis formulado muy bien, porque dice, cuando piensas en Ignacio hoy, ¿qué sentimientos, pensamientos e imágenes vienen a tu mente? Entonces, sentimientos, profundamente el amor y la admiración. El amor y la admiración. Ese es el sentimiento que hoy día prima en mí. Yo hablo con Nacho, ¿eh? Yo hablo con Nacho. Me imagino, sí, puedo verlo. Hablo con Nacho. Y sé que él me escucha y yo le escucho a él. Los pensamientos podrían resumirse en dos ideas clave. Saber en mi entorno y circunstancias actuales entregar mi vida, como él lo hizo, al prójimo, en especial a los más necesitados. Y las imágenes, esas siguen ancladas en el Salvador, cielos altos de luz transfigurada, San Salvador desde la verde loma y Nacho, nuestro hermano, que se asoma en cada rosa de su tierra amada. ¿Qué te puedo decir, Alberto? Muchas gracias. Vamos a tener tiempo para conversar un poco más acerca de esto al final del programa, pero no quería dejar de partir con un compartir de aquellos que crecieron con él. La entrevista que tenemos dura como 1 hora y 20 y realmente aprendí muchísimas cosas que no conocía. Así que de corazón te lo agradezco muchísimo. Y otra persona que te lo agradece muchísimo es Amalio Blanco. Amalio, yo sé que ya estás aquí, así es que te voy a hacer la pregunta a ti directamente. Ustedes fueron conocidos y amigos. De hecho, eres amigo de la familia. Ahí estoy viendo acá a Carlos Martín Baró, mi tocayo. Un gusto saludarlos a ambos. ¿Qué recuerdos vienen a tu mente hoy día? Después de toda esta intensa relación y producción de libros y ediciones de trabajo, Nacho. A todas, a todos, por acompañarnos en estos momentos, en este merecidísimo homenaje y recuerdo a Ignacio Martín Baró, el amigo Nacho. Yo estoy aquí en casa de su hermano, en compañía de Carlos, y efectivamente son muchos los recuerdos, pero yo quisiera retomar dos ideas que han salido a relucir en la intervención de Larisa y en la intervención de Alberto, y es el compromiso con la realidad y con esa realidad contante y sonante que precede al individuo y que a veces lo avasalla. Y quizá la característica más importante de la realidad salvadoreña era la violencia, y en el caso de Martín Baró fue la guerra. De suerte que el compromiso de Ignacio Martín Baró con esa parte de la realidad fue absolutamente incontestable, hasta tal punto que podríamos decir que una de las grandes aportaciones teóricas de Martín Baró, de Nacho, fueron sus investigaciones y su teoría en torno a la violencia. El capítulo 8 de Acción e Ideología es sin duda ninguna un capítulo incombustible al paso del tiempo. Yo creo que no ha perdido en absoluto vigencia. Esa lectura psicosocial de la violencia, esa historia psicosocial de la violencia, sigue siendo hoy en día un marco de referencia absolutamente imprescindible para cualquier persona que quiera saber algo de lo que es la violencia y cómo se expresa, en último término. Recordemos muy rápidamente que Nacho Martín Baró distingue como 4 elementos constitutivos de la violencia: una ecuación personal, el contexto posibilitador, el valor instrumental de la violencia y finalmente el fondo ideológico. Y hay una pregunta que él se hace: ¿y todo esto cómo se aplica a la guerra? Y él tiene 2 respuestas que a mí me parecen extraordinariamente geniales en último término, y además muy centradas y muy contextualizadas y muy situadas en la idea de la esencial situacionalidad del ser humano y del comportamiento humano, una de las características teóricas de Martín Baró. 2 ideas fundamentales. La primera: ¿cuál es el contexto posibilitador? Y Nacho dice, la lucha de clases, así, sin más. 2, ¿cuál es el fondo ideológico? La mentira institucionalizada. De hecho, a la mentira, él cree que la mentira era la principal aliada de la guerra, junto con la polarización, evidentemente, ¿no?
Y a mí me parece muy significativo y muy original esa propuesta y esa idea. Mentira es ocultación de la realidad, es manipulación de los hechos, es la desinformación, es la justificación de la violencia y de la guerra, es el apoyo a aquellas personas que manipulan la realidad, etcétera, etcétera. Es mentir en último término, mentira institucionalizada a partir de la historia oficial. Entonces, Martín Baró, Nacho tenía claro, en los últimos, digamos, años de su vida, tuvo claro que su tarea, y José Miguel Cruz lo sabe mucho mejor que yo y lo explicará muchísimo mejor que yo. José Miguel, un fuerte abrazo desde aquí, desde Madrid. Tenía claro que esa era una tarea a la que él tenía que darle y dedicarle una parte importante de su quehacer teórico y de su quehacer. Y entonces, es decir, luchar y combatir ese estado de cosas que sumen a la población en una permanente sombra de mentira, de desinformación, de ocultamiento de la realidad, de manipulación de los hechos, etcétera, etcétera, ¿no? Era una tarea que él tenía como prioritaria. Y en el día 26 de mayo, del año 1983, yo recibo una carta de Nacho Martín Baró. Una carta larga, pero escribía cartas. En aquella época escribíamos cartas y nos enviamos las cartas por correo. Ahora, cuando a las personas jóvenes se le dice eso, creen que estamos en el Paleolítico. No, no, no. Escribíamos cartas y yo tengo la suerte de tener una buena colección de cartas de Nacho Martín Baró. Les voy a leer dos cosas que a mí me parecen muy significativas desde el punto de vista de su posición teórica. Primera, dice Amalio, después de los saludos de rigor, querido Amalio, etcétera, etcétera, me has enviado un libro que te agradezco mucho, que es un libro de psicología de los grupos que estaba editado en aquel momento por la UNED. Pero fíjense lo que dice Ignacio Martín Baró. Dice, ante todo me da la impresión que el tratamiento del libro está menos preocupado por iluminar los problemas de la realidad de nuevo, los problemas de la realidad española o la realidad, en fin, pues, que por realizar un ejercicio académico en el cual lo que cuenta es mostrar una gran erudición, un vasto conocimiento, etcétera, etcétera. La visión crítica de Martín Baró. Y lo segundo, dice, vinculado con lo anterior, es el carácter abstracto de los trabajos. Dice, y es muy bueno esto que dice, extraordinario, dice, estos trabajos o estos capítulos lo mismo podrían haber sido escritos en España que en Estados Unidos o en Tanzania. No se ve la realidad desde esos trabajos, no se palpa la realidad desde esos trabajos. Pero la segunda parte que yo quiero leer es lo siguiente. Dice, en esta misma carta, 27 de mayo de 1986, textualmente, nos han llegado unos marcos alemanes para poner en marcha un pequeño instituto de opinión pública que es uno de mis proyectos favoritos. Esto le gusta a José Miguel Cruz. Uno de mis proyectos favoritos. No era sin ninguna duda. ¿Conoces tú a alguien de los institutos que están trabajando en España y de los que he visto algunos trabajos muy valiosos? Me encantaría si pudieras ponerme en contacto con alguien, sobre todo para recibir sugerencias e incluso material que nos ilumine. Una de las cosas que queremos elaborar es algo así como una encuesta general anual, José Miguel, la encuesta de opinión pública. La encuesta de opinión pública como elemento liberador y desideologizador, lo que decía Larisa. Por cierto, una metodología cuantitativa absolutamente elemental, ahora que estamos discutiendo sobre qué pasa con la metodología cualitativa y la cuantitativa. No hay ninguna duda. Nacho Martín Baró utiliza la más elemental metodología cuantitativa y pone patas arriba, si me permiten, el punto de vista y la realidad salvadoreña. Por tanto, queremos elaborar una encuesta general anual que permita dar un seguimiento a las características psicosociales de la población salvadoreña. ¿Habría alguien valioso dispuesto a colaborarnos en esta empresa y con una alta dosis de idealismo social? Si lo oí, dímelo. Y entonces, bueno, pues efectivamente Nacho viene a España, nos vemos, comemos con el profesor José Ramón Torregrosa, profesor Jiménez Burillo, etcétera, etcétera, y ya está. Pero déjenme que antes de terminar les lea, José Miguel, probablemente tú vas a hablar con mucho más conocimiento de causa que yo de esto. La última encuesta que Nacho hace es en el año 87-88, ¿verdad, José Miguel? Y fíjense, yo creo que ahí Ignacio Martín Baró firma su sentencia de muerte.
Esa es mi impresión. Probablemente la tendría firmada antes, en fin, pero esa es mi impresión. Dice, esta tarea desencubridora y con frecuencia desenmascaradora ha molestado, obviamente, a quienes pretenden encubrir, enmascarar, mentir, manipular el sentir del pueblo salvadoreño en beneficio de sus intereses sectoriales o clasistas. Bueno, yo simplemente quería dejar este pequeño detalle en la vida de Martín Baró, y me parece que la tarea a la que se enfrentó con gran ilusión, con gran interés, con gran ahínco, con gran intensidad, fue en la dirección del Instituto de la Opinión Pública para poner blanco sobre negro y para poner, digamos, de manifiesto la permanente y peligrosa mentira que estaba rodeando toda la realidad salvadoreña por parte. Así que nada, muchas gracias. Elizabeth, usted mantuvo con Ignacio no solo una relación de amistad, sino también de trabajo, y fue una de las personas que habló con él la tarde antes de su asesinato, fíjese. La otra fue su hermana Alicia, como aprendió en alguna de las conversaciones. ¿En qué proyectos estaban trabajando en aquel momento y cuál fue su reacción al enterarse de su muerte? Bueno, buenas tardes a todas y todos. Estábamos trabajando en muchas cosas a la vez. Habíamos producido algunos artículos y habíamos recolectado de otra gente en América Latina para el libro que fue Psicología Social de la Guerra. Nosotros en Chile estábamos produciendo un libro de artículos variados en relación al tema de la transición política. En verdad, la reunión en la que pudimos discutir qué cosas querríamos investigar ocurrió en San Francisco en enero del año 89 y después en la CIP de Buenos Aires. Y ahí fuimos discutiendo dos líneas gruesas, ¿no? Una que a él le importaba muchísimo y era el impacto de la guerra en la socialización de los niños. Y a su vuelta de la reunión de la CIP, donde pasó 4 días con nosotros en Santiago, me escribió literalmente que le preocupaba el tema de la socialización secundaria de la guerra. Y habíamos discutido cómo hacer una investigación en 4 países, en Argentina, en Guatemala, en Chile, en El Salvador, sobre este tema, y Brinton fue muy importante en esa conexión con Guatemala. Y también a él otro tema que le preocupaba era la investigación sobre el miedo. Habíamos tenido unas discusiones muy interesantes y en esa carta me dice, voy a ponerme a trabajar en la cuestión del miedo porque me dejó picado. Y la discusión tenía que ver cómo podíamos articular lo que pasaba en los sujetos simultáneamente, lo que pasaba en la sociedad, y cómo el miedo terminaba siendo un recurso fundamental para el control de la conducta política de las mayorías. Bueno, él nos escribió el prólogo un mes antes de un libro que se llamó Todo es según el dolor con que se mira, donde hay varios artículos del Cono Sur, y estábamos precisamente conversando cuándo y cómo, y qué íbamos a hacer con esta investigación de los niños, y qué íbamos a hacer con el libro de Psicología Social de la Guerra. Y en esa carta me cuenta que explotó 7 bombas en un edificio al lado de la UCA y se quebraron todos los vidrios hasta el 8º piso. Y él pensó que esa era la imprenta, y después, manuscrito en la misma carta, dice, pero lo que yo me temía ocurrió. Pusieron también 7 bombas en la imprenta, explotaron 4 y estamos seguramente impedidos de seguir publicando por un buen tiempo. Entonces, esta cosa que teníamos entre manos, ¿no?, de lo que queríamos investigar y de cómo hacer una red, sumar a otra gente,
Por eso mismo, en el equipo en el que yo trabajaba, estábamos sumamente preocupados de seguir lo que está ocurriendo en El Salvador. Y tratamos de llamarlo todo el día anterior, y no fue posible, no entraban las llamadas. Y cuando entraron, él mismo se sorprendió, me dijo, no ha habido conexión, ni había agua, ni había luz. Y de repente hubo, y entonces estaba muy preocupado porque estaban rodeados. Y bueno, es bien curioso porque cuando yo he tratado de recordar la conversación, estuvo muy centrada en pensar lo que íbamos a hacer, cómo nos íbamos a reunir en la reunión del ASA en unos días más, cómo íbamos a hacer con este libro, cómo íbamos a hacer en las demás cosas. Y esta sensación como de si uno pudiera retener el tiempo y la vida al proyectar lo que podríamos pensar y hacer. Por eso, al día siguiente, me llamó por teléfono Domingo Azum, un psicólogo muy amigo que ya falleció, y que me dice si yo sé que a Ignacio lo asesinaron. Y en realidad yo en esa mañana no había visto noticias, había llegado muy temprano a hacer muchas otras cosas. Y mi primera reacción fue decir, es imposible, estuvimos conversando ayer, como si de alguna manera uno pudiera retenerle la vida con el puro deseo de que viviera. Y ahí nos dimos cuenta de la magnitud de lo que significaba para lo que él hacía, para lo que él era, para el pueblo salvadoreño, para la universidad, pero también para todos nosotros, los psicólogos latinoamericanos que estábamos tan felices de poder trabajar juntos, pensando en cómo articular nuestros saberes y disciplinas con la realidad con la que estábamos desafiados. Nosotros en Chile iniciando el proceso de la transición política. Y fue fuerte y muy doloroso para todos nosotros. Y después de eso hicimos muchas reuniones para conversar sobre Ignacio, como una manera, yo diría, de hacer el duelo de algo que era muy difícil de hacer el duelo por él mismo. Era un duelo por nosotros todos, los que sentíamos que tenía sentido lo que él nos había propuesto. Bien, yo creo que esta experiencia de haberlo conocido marcó a muchos y muchas psicólogas y psicólogos de América Latina, y no solo de América Latina. Yo creo que hay muchas reflexiones y muchos trabajos que se desarrollaron que tienen que ver con este reconocimiento de las víctimas, la propuesta de reparación de las víctimas, eran del tipo de cosas que discutíamos. Nosotros, un grupo de psicólogos chilenos, fuimos a trabajar con él en la UCA a inicios del 88, precisamente pensando cómo tendríamos que anticiparnos a las actividades y a las políticas que habría que hacer al término de los conflictos, al término de las dictaduras y las guerras. Y cómo era importante formarnos en algo para lo que no había todavía ningún entrenamiento, pero que podríamos producirlo en nuestras reflexiones. Y él tenía siempre algo que es muy bello, que yo creo que pocas personas tienen, y es el poner en común lo que pensaba y decir. Por ejemplo, en más de una ocasión me mandó un texto y me dice, por favor, discútanlo, critíquenlo, ayúdennos a pensar estos temas de una manera más precisa, mejor, porque tenemos que servir a otros. Y yo quería contar algo al final que tiene que ver con lo que su hermano mencionó sobre Hayaki. Cuando estábamos en la CIP en Buenos Aires, ocurrió la crisis económica de los 8 días del término de un gobierno y del inicio de otro, donde de repente el dólar se disparó. Entonces un dólar servía para comprar muchísimas cosas.
un almuerzo fantástico en un súper restaurante en Buenos Aires costaba menos que $1. Ignacio estaba feliz, dijo, nunca en su vida la poca plata que tenía le había cundido tanto. Pero me pidió que lo acompañara a una librería católica para comprar santitos. Me dijo, necesito comprar 500 santitos, porque no puedo llevar uno para cada uno. Siempre va a haber alguien que va a querer otro y va a querer para un familiar, así que tengo que tener una cantidad suficiente. Y los santitos, los 500 santitos nos costaron $2. Y él no podía creer, decía, esto es imposible. Cada santito antes costaba $1. Y entonces llevó los 500 santitos. Y después estaba feliz porque los repartía y la gente sintió que se había acordado de cada uno al llevarle un regalo a cada uno. Cosa que si no hubiera sido por la crisis económica de ese minuto, no habría sido tan factible. Pero eso muestra un lado, que es el lado que su hermano mencionó, que es el pensar en cada persona, y en cada persona desde su necesidad, desde su ser. Muchas gracias. José Miguel, usted fue estudiante del padre Nacho, él dirigió su tesis de licenciatura y le ayudaba en el Instituto Universitario de la Opinión Pública, y en 1993 el vicerrector de la universidad, Rodolfo Cardenal, revive el instituto y te invita a dirigirlo. ¿Cómo continúas el legado del padre Nacho en el instituto? Hola Carlos, hola a todos y a todas. Bueno, muchas gracias por la invitación. En realidad es un honor, es muy emotivo estar aquí, ver amigos y amigas que tenía años de no ver, de distintas latitudes. Sí, yo aprendí a hacer encuestas con el padre Nacho, porque siendo estudiante de él en la carrera de psicología, él me contrató para asistir a la que entonces era la coordinadora del UDOP. Él era el director del UDOP. Había una coordinadora que se encargaba de todos los aspectos operativos, que era Arely Hernández, y él me contrató para asistir a Arely en las cosas del UDOP, de opinión pública. Y así es como también yo aprendo sobre hacer encuestas, todo el proceso. Debo decir que de hecho el padre Nacho antes de la fundación del UDOP, lo que hacía era usaba a todos sus estudiantes como encuestadores y nos mandaba a hacer encuestas, ¿no? En los cursos ponía hacer un trabajo y nos daba la encuesta y nos enviaba a todos a hacer encuestas antes de formalizar el instituto. Y como bien lo ha dicho Amario y otros aquí, el UDOP era uno de sus proyectos más preciados, ¿no? Y esto por tres cosas que creo que que luego me sirven como para construir un poco para reconstruir el UDOP luego en los 90, ¿no? Y es el legado de Ignacio Martín Baró. Primero es el tema el énfasis y el esfuerzo por hacer investigación y hacer investigación rigurosa, ¿no? Amario lo decía, esta idea de usar encuestas y de usar este carácter más positivista de la ultranza para entender la realidad, ¿verdad? Y él hacía mucho énfasis en ser rigurosos, en seguir todos los procedimientos. Y de hecho, cuando él construye el UDOP, básicamente construye la infraestructura de la industria de opinión pública en El Salvador. Antes de eso, nadie hacía encuestas en El Salvador. Ahora, si ustedes van a El Salvador, las encuestas están en todos lados. En Centroamérica están en todos lados. Pero en ese entonces nadie hacía encuestas. Y básicamente con el UDOP, él monta toda esta infraestructura, ¿verdad?
yo aprendo de él ese celo por apegarse al método científico. Luego hay otra cosa que él veía las encuestas, y él veía recoger la opinión pública como un ejercicio ético en el sentido de saber exactamente cómo pensaban los salvadoreños y los centroamericanos. Y digo los centroamericanos porque justo en el último año, su último año de vida, o bueno, 2 años previos, él había estado trabajando en montar una red de centros de opinión pública en Centroamérica. Yo lo acompañé a una reunión en Nicaragua en el 88. Precisamente, creo que Ignacio Dobles estaba ahí también, que lo he visto por acá, en este esfuerzo de montar esta red de centros de opinión pública en Centroamérica, ¿verdad? Porque él decía que no se valía que los políticos hablaran en nombre de los salvadoreños, de los ciudadanos, y nadie le había preguntado a los ciudadanos, ¿verdad? Entonces había que preguntarle a él. Entonces el ejercicio de hacer, el ejercicio del UDOP, el ejercicio de hacer opinión pública era profundamente ético en el sentido de que implicaba recoger lo que los salvadoreños, lo que los ciudadanos, lo que los centroamericanos sentían y pensaban, y reproducirlo de una manera fiel, ¿verdad? Y eso es importante. Eso es algo que yo tomo de corazón luego en los 90. En tercer lugar, también había un elemento político muy fuerte. Y él decía que, Larisa ha hablado de esto antes sobre el tema de desideologización, y él tenía esta inquietud de cómo convertir este llamado a la desideologización en una praxis, ¿cierto? ¿Cómo desideologizamos? Y él lo encontró y él lo planteó a través de las encuestas y dijo, si nosotros recogemos la opinión pública de los ciudadanos, ¿verdad? Y logramos entenderla, y logramos recogerla fielmente y entenderla, también tenemos la responsabilidad de devolvérsela a los ciudadanos. Y el UDOP puede servir, y lo decía así, y el UDOP puede servir como un espejo de los salvadoreños, o sea, donde el UDOP tiene la posibilidad de mostrarle a los mismos ciudadanos lo que ellos pensaban sobre sí mismos y sobre la realidad, ¿verdad? Y él pensaba que este ejercicio de espejo, de ser un espejo de la realidad de los salvadoreños, era el primer paso para el cambio social. Es decir, para que los salvadoreños empezaran a desideologizarse, para transformar al país, era importante que los salvadoreños mismas se vieran en el espejo. Y el UDOP precisamente servía para eso. De hecho, él lo escribe. Hay un artículo de la revista de psicología, las encuestas como instrumento de desideologización, ¿verdad? Y decir, el UDOP no era simplemente un proyecto bonito de hacer encuestas. O sea, había todo un entramado conceptual de praxis también detrás de él. Y esto lo decía y lo ejercitaba así. Entonces, esto me parece fundamental para mí luego, cuando retomo el UDOP. Y finalmente, y con esto termino, Carlos, yo sé que estoy un poco apurado de tiempo, me quiero referir a lo que dijo Amalio también. Toda su conceptualización sobre el problema de la violencia, que durante los 80 obviamente estaba básicamente centrado en la guerra. Eso es fundamental para que luego nosotros en el UDOP, en los 90, montemos los primeros estudios sobre violencia de la posguerra en el país. Todo eso, toda la iluminación vino de ahí, de su libro de Acción e Ideología y de su conceptualización sobre el ejercicio de la violencia. Y por eso es que el UDOP en los 90 es el primer centro en El Salvador que empieza a plantear el problema
de la violencia de la posguerra. Brinton, usted le conoció en uno de los congresos de la CIP, como muchas de las personas han comentado también. ¿Cómo le ayudó la relación que mantuvieron desde ese entonces para entender el impacto de la violencia de Estado en las poblaciones indígenas, especialmente, por ejemplo, en Centroamérica y especialmente en Guatemala? Bueno, antes de todo, muchas gracias, Carlos, y todos y todas por la oportunidad de saludarles y de estar presente en este momento de reconocimiento y de recordar artillería. La verdad es que, como Elizabeth dijo, ya estaba parte de esas conversaciones en 88, 89 y hemos podido auspiciar la presencia de Ignacio en los Estados Unidos en 3 ocasiones. Antes de hablar de sus aportes a mi trabajo de Guatemala, quiero reconocer como estadounidense el desafío fuerte que tenemos por desideologizar. Hasta que no podemos decir la palabra en inglés, la mayoría de los psicólogos norteamericanos. Nos falta mucho la necesidad de reconocer las circulaciones de poderes que siguen circulando en el mundo y en todas las maneras en las cuales el capitalismo y el imperialismo del norte sigue oprimiendo la mayoría de las poblaciones del mundo. Al mismo momento, pienso que estamos en una oportunidad muy interesante en los Estados Unidos, en lo cual hay estados en lo cual la mayoría de las personas hablan español como su primer idioma. Porque una de las preocupaciones fuertes de Nacho Martín Baró era la circulación de la sabiduría académica que siempre iba del norte hacia el sur, a pesar de que la producción, especialmente la producción que ustedes acaban de describir, era mucho más fuerte en el sur que en el norte. Así estamos poco a poco aprovechando de las traducciones al inglés de su trabajo para circularlo dentro de las facultades de psicología aquí en los Estados Unidos. Pero a pesar de esto, para mí era una oportunidad realmente de la vida, de conocerlo y de acompañarlo en algunos momentos por, digamos, muchas razones diferentes. Voy a hablar de uno que no ha estado discutido hasta ahora y eso fue su lado religioso, ser sacerdote. Como hice los estudios de teología antes de estudiar la psicología y mi conocimiento de la liberación nació en la teología de la liberación. Y ahí fue una oportunidad en un momento en lo cual los psicólogos del norte hablaba más que todo de la teología como un opio del pueblo, a conocer a alguien que podría entrelazar la teología de la liberación y su pensamiento de la psicología. En segundo lugar, quiero apuntar algunas cosas sobre lo que acaba de decir José Miguel, porque esta parte es su tercer punto sobre la importancia de devolver al pueblo lo que ellos han construido. Ha estado uno de los aportes más importantes para mí en mi trabajo en Guatemala. ¿Por qué? Porque empecé con esta idea de acompañar a las mujeres y los niños y las niñas que sobrevivieron la situación atroz en Guatemala durante las masacres de los años 80, 81, 82. Pero lo que no conocí en este momento era la sabiduría de 500 años de los pueblos indígenas de hace muchísimo tiempo y sus capacidades de sobrevivir a pesar de las incursiones repetidas desde Europa y desde los Estados Unidos. Y a través de estos procesos de acompañamiento, a través de estos procesos de praxis, de actuar al lado de la gente, de facilitar procesos de reflexión y de reflexión a construir nuevas maneras de entenderse en base no solamente del presente, pero también en base de sus creencias antiguas, de sus antepasados y la presencia de estos antepasados en sus vidas cotidianas.
Así, ya mi trabajo en la investigación Acción Participativa, que nació en estos años a través de los conocimientos de Paulo Freire en Brasil, de Orlando Falsborda en Colombia, también era un punto de conversación con Ignacio en el sentido de este estudio de 4 países que Elizabeth acaba de contar, en el sentido que nosotros tuvimos las oportunidades de acompañar a niños en El Salvador y Guatemala, a jóvenes en Argentina y en Chile, a pesar del horror de la matanza de los jesuitas y sus trabajadores en este momento, hemos logrado a seguir con este trabajo para plantear las posibilidades de entender mejor los efectos secundarios y primarios en los niños en situaciones de violencia tan horrorosa de la guerra. Finalmente, a mí me parece importantísimo de reconocer que estamos viviendo en momentos en los cuales las críticas de las ontoepistemologías que Nacho ha podido lanzar en su momento están otra vez un enfoque importantísimo en los conocimientos de los psicólogos en este momento en las Américas, especialmente en base de la realización que estamos viviendo en un pluriverso, no en un universo, pero un pluriverso donde hay múltiples sistemas de conocimiento. Nacho tenía una curiosidad profunda, quería entender, quería escuchar y quería reflexionar. Para mí estos aportes han estado importantísimos, además de sus amistades y de las posibilidades de fortalecer las redes de comunicación a través de este trabajo conjunto. Gracias a todos y todo. Muchas gracias, Brenton. No sé cómo compartirles la profunda emoción. La siguiente persona que va a hablar es la doctora Suzanne Ouellet, también conocida como la doctora Cobasa, y hemos decidido hacerlo en una videograbación para facilitar el entendimiento en el español. Así es que, Susana, un gusto tenerla aquí. Voy a compartir el video. I'm here with Dr. Suzanne Ouellet, Professor Emerita from the Doctoral Programs in Social, Personality, Environmental, and Developmental Psychology in the Graduate School at CUNY. She was actually a teacher of Ignacio Martín Baró. In fact, may I call you Suzanne? Yes, of course, of course. In fact, Suzanne, you serve not only as his teacher, but also as a mentor and also as chair of his dissertation. So you knew him very well. Mm-hmm. What are your best recollections that comes to mind when you think about Nacho? Yeah, well, there are many memories. Good. I mean, it was a blessing. I mean, he was the first PhD student that I worked with. I mean, I was a baby assistant professor, and this is my first student. It was quite extraordinary. He, although for some reason was a little worried about entering the University of Chicago, being a graduate student, and a mutual friend had told me that Nacho was a bit concerned. And I talked with him before the semester began about his concern, and he presented himself in an amazingly humble way. But in that very first conversation, it became clear that here was an absolutely brilliant person, and he had nothing to worry about in terms of being a graduate student. And he certainly hit the ground running. I mean, what I remember is his clarity about why he was there. He knew how being a graduate student was a part of all of the rest of his life. He was there to gather a particular kind of knowledge that he would be able to use when he went back to El Salvador. He read theory deeply, but it was
to use it, to put it to good use. And he would gather as many methods as he could as a social scientist. Again, in order to make his science alive and to have it be a contribution. He worked amazingly hard, but that was, grounded in this doing everything hard, doing everything fully, doing everything energetically. Hannah Arendt, the political philosopher, has the expression for the love of the world, amor mundi. He personified that. I mean, he was someone who loved life. He worked hard and he played hard. He enjoyed being a student. He enjoyed being a priest in a community in Chicago that was without many resources. He enjoyed living in a low socioeconomic area in Chicago? Yeah, as a Jesuit in Chicago, he would have been able to live in what was called the big house, which was the fancy house that some Jesuits lived in, that came with a housekeeper, and meals were prepared for the Jesuits who lived there. Nacho did not live there. Nacho lived with a group of Jesuits who were living in another not so nice part of Hyde Park, in a much simpler kind of place. They did their own cooking. They did their own cleaning. And there was a simplicity about his life. And I think to have lived in the big house would have felt terrible. Okay. Yeah. And so what do you think was his intrinsic motivation? Well, I think he was motivated, given what I said earlier, to learn what he could, that he could put to good use. He was deeply committed to social justice, deeply committed to working with the poor, working from their perspective. And all of it was grounded, I think, in his religious faith. I've worked with many students who were interested in social justice and dedicating themselves to that. And they wanted to be Martín Baró. I mean, one could say that. But I worked hard to help them understand that all that he did was grounded in something. In his case, it was grounded in his religious faith. And I couldn't, tell the students what their specific grounding should be, but I could tell them that they needed one. That this was not just an ideological enterprise. It wasn't just about reading the right things. He had made a personal commitment and felt the support of that commitment. Thank you, Susan. What an interesting perspective of being her teacher. Fascinating. Qué interesante perspectiva tener una profesora que trabajó con él y compartió y vinieron a ser colegas en el tiempo. Pasando a otra perspectiva, porque usted estudió en la UCA poco después del asesinato del padre Nacho. ¿Cómo ustedes como estudiantes conocieron la figura del padre Nacho? Sí, buenas tardes a todos y todas. Es un verdadero honor estar con ustedes, acompañándoles, viendo muchas caras de colegas y amigos, amigas de mucho tiempo y, como decía Miguel, de muchas latitudes. Efectivamente, yo comencé a estudiar psicología y probablemente dentro del grupo que ha compartido hasta ese momento. Yo no tuve el privilegio de conocer a Nacho personalmente, pero a veces cuando le cuento a las personas lo mucho que para mí significa su figura, yo les digo, yo conocí a Nacho el día que él fue asesinado. Y recuerdo siendo un joven de 14 años, viendo la noticia de los jesuitas que están tendidos
en el Jardín de las Rosas, que están poniéndole las sábanas y recordando, diciéndome a mí mismo, esa persona tuvo que haber sido muy importante para que estén pasando esto en vivo. Obviamente mi entender de la situación política en El Salvador, pues a esa edad no era muy elaborada. Y en ese momento todavía no me imaginaba que iba a estudiar psicología. Sin embargo, inicio mis estudios de psicología en el 1993 en la UCA, y entro, pues, por así decirlo, completamente ignorante de la figura de Nacho, ¿no? Pero una de las cosas que más me llamó la atención, y esto probablemente lo experimentó Larisa y otros estudiantes, ella iba tal vez un par de años adelante que yo, era que al iniciar el programa, una de las primeras cosas que hicieron fue llevarnos al Centro Monseñor Romero, que queda atrás del Jardín de las Rosas, donde ellos fueron asesinados, cruelmente asesinados. Y nos pusieron en un cuarto y nos mostraron un documental sobre el asesinato de los jesuitas. Recuerdo muy vivamente cómo fui introducido, ¿no? de una forma violenta, por así decirlo, a la vida de Nacho, ¿no? Y a la muerte de él también. Y desde ese momento poco comenzó la curiosidad, que en verdad tomó su tiempo. No fue que inmediatamente yo dije, bueno, ¿quién es esta persona? Pero uno de los elementos, o tal vez de las experiencias que me ayudaron a comprender a Nacho, antes de comprender su pensamiento o de conocerlo, fueron todas las celebraciones que se hacían en la UCA todos los años para recordar el martirio de los jesuitas. Y era una fiesta completa, es decir, ahí había miles y miles y miles de personas que venían de comunidades del interior del país. Había música, había comida, la gente dormía, se acomodaba en las aulas. La UCA se volvía prácticamente la casa del pueblo en ese sentido, ¿no? Mucha gente que lo conoció llegaba, daban sus testimonios. Y fue luego que mediante eso comienzo a conocer más la figura de Nacho. Y no es sino hasta las asignaturas de psicología social, donde ya entra, digamos, de golpe. Utilizamos los dos libros que él escribió, Acción e Ideología, en el primer semestre, y Grupo, Sistema y Poder en el segundo semestre. Y recuerdo que yo no podía leer más de 3 páginas a la vez, porque era un golpe tan fuerte comprender la densidad de su pensamiento como estudiante. Era algo que yo necesitaba procesarlo y tomar el tiempo para hacerlo. Pero la UCA también en ese momento, creo que pasando todavía por un momento de duelo y un momento también de trauma, los estudiantes se les hacía mucho énfasis en la realidad nacional. Y rápidamente comenzamos a ir a las comunidades, y fue, digamos, un poco en ese proceso que comienzo como a ver a Nacho un poco como guía, ¿no? Como una aspiración. Tuve la gran oportunidad de trabajar en el UDOC también con José Miguel Cruz. Él fue mi jefe por 2 años, 2 años y medio. Y pude entrar a conocer también el pensamiento de Nacho y el trabajo sobre violencia, porque tuve la oportunidad de participar en los primeros estudios que él hablaba sobre violencia. Pero tal vez lo que a mí más me impactó como estudiante y como alguien que no conocía a Nacho, pero que estaba interesadísimo en su pensamiento, fue una investigación que nosotros hicimos, que el UDOP hizo, y Miguel me dijo que iba a estar en esa investigación, y mucho del proceso, digamos, recayó en mi
en mis espaldas. Y se trataba de una investigación que hicimos para UNICEF sobre niños soldados. Entonces, como estudiante a mí me tocó salir al interior del país, a las zonas que habían sido duramente golpeadas durante la guerra, y habíamos diseñado un instrumento, pues para UNICEF estaba interesada en comprender los procesos de transición, sobre todo en la niñez que había participado en conflictos armados. Y entonces iba al campo, entrevistaba a los jóvenes, entrevistaba a los chicos, y el concepto de trauma psicosocial fue algo que, por lo general, cuando uno lee sobre un concepto, un constructo, bueno, uno lo trata de comprender, pero cuando uno habla con alguien que ha sido golpeado tan fuertemente por esa realidad, y uno dice, este es el trauma psicosocial, de esto está hablando Nacho, cuando vemos estos jóvenes que todavía, eso fue en el 97, 98, es decir, 5 o 6 años después de la guerra, todavía tenían un trauma psicológico muy fuerte, todavía vivían en las mismas o peores condiciones sociales en las cuales ellos habían sido empujados a la guerra. Y recuerdo que decía, es que de eso está hablando Nacho, era como que si yo lograba amarrar mucho de lo que él estudió con esa vivencia como estudiante, y sinceramente me cambió, y tal vez la segunda oportunidad más importante que tuve fue en la UCA uno le piden hacer un servicio social de 500 a 600 horas. Es decir, es un compromiso muy grande. Y en mi caso, yo elegí ser profesor de historia en una comunidad rural de ex refugiados. Todos los domingos nos trasladábamos de la capital para esta comunidad afuera de un pueblito que se llama El Paisnal. La comunidad se llama Huizisilapa, pero yo les decía a mis estudiantes, yo siento que que ustedes son mis maestros, porque estamos hablando de una historia que ustedes vivieron y que la conocen mejor que yo. Y recuerdo que todas esas experiencias hicieron que mi compromiso por estudiar psicología social se convirtiera en realidad, y tuve la gran oportunidad de salir de la UCA, y curiosamente también salí para Chicago. No fui a la Universidad de Chicago, pero estaba en la misma ciudad. Yo decía, es tan curioso, ¿no?, haber transitado por esos lugares. Trabajando en el UDOC, yo le decía a Carlos, que a veces Miguel me decía, mira, necesitamos tal información, y el padre Nacho hizo algo similar, ¿por qué no ves si lo encontrás? Iba a rectoría, donde estaba un pequeño cuartito donde estaba todavía todo el material que había dejado, y su secretaria me decía, sí, pase adelante, aquí está. Y yo le decía, pero es que todo está tan cuidadosamente ordenado en sus folders, en sus binders, ¿no? Todos los outputs de SPSS con notas. Y ella me decía, es que el padre Nacho sabía que alguien iba a venir a revisar este material. Él tenía que dejarlo todo listo. Y lo mismo dice sobre su biblioteca, ¿no? Él dejó su biblioteca ordenada de tal forma que los que vinieran después iban a poder aprovechar la riqueza de material que él tenía. Esas son tal vez algunas de las cosas más importantes que yo recuerdo como estudiante de psicología de la UCA, y les repito, yo no, lastimosamente no tuve la oportunidad de conocerlo, pero por suerte, a través de personas que están acompañándonos en este momento, como Susan, como Brinton, el mismo Carlos Martín Baró, quien conocí en el 2006, he sentido pues esa cercanía que muchos y muchas de ustedes pueden describir, aún no habiendo conocido a Nacho, pero conociendo la calidez de personas que él tenía. Y yo he aprendido mucho de esa dimensión también a través de sus hermanos, gracias Nelson. Una de las cosas que siempre me ha interesado a mí, porque yo también tengo recuerdos de personas que fueron influyentes en mi vida y con las que hemos colaborado, tiene que ver con la pregunta siguiente: ¿cómo les inspiraron? ¿Cómo les inspiran
los recuerdos que ustedes tienen y las ideas que aprendieron o que compartieron con Ignacio, ¿no?, para informar, para dirigir, para promover su práctica personal, profesional, de docente. Y es una pregunta abierta a compartir. ¿Cómo esta imagen, ideas, como decía Alberto al comienzo, y sentimientos organizan su propio comportamiento? ¿Y qué acciones lideran? Quizás me gustaría compartir, ¿verdad? Que al igual que Nelson, yo no conocí al padre Martín Baró. Yo estudié con los jesuitas en el externado. Y cuando uno conoce a un jesuita, siente que los conoce a todos, porque ellos siempre están en el colegio para uno, para escucharlo, para orientarle. Y siempre nos motivaron desde el colegio a estar en la realidad, a transformar esa realidad. Y quizás en mi ejercicio profesional, ese liderazgo que ellos promueven, ese buscar otras formas por hacer, guía mi trabajo. Quienes me conocen saben que la comunidad, el estar con la gente, el escucharles, es un eje transversal. El acompañar a mis estudiantes a que ellos también asuman con conciencia esa responsabilidad. Yo conocí más al padre porque al haber estudiado en el colegio, siempre me involucré en las actividades religiosas y la parroquia a la que me envían es Jayaque. En el año 91 yo voy a Jayaque y en la UCA había un padre muerto. Había mucho dolor, mucha tristeza, y yo llego a Jayaque y conozco a un Martín Baró vivo. Y eso me llenó a mí de un entusiasmo, de una alegría, porque como describía su hermano, había casado a alguien, había dormido en la casa de otra persona, el padre siempre llegaba a comer ahí. Los jesuitas acá tienen una organización que se llama Fe y Alegría. Y estando en Jayaque, esas dos palabras, fe y alegría, era lo que Martín Baró había dejado en esa comunidad. Y adquirió un sentido para mí y mi forma de trabajar con fe en que el cambio es posible y con alegría, con optimismo, con determinación. Pero él fue quien le dio sentido a esas dos palabras. Y lo conocí no a través de él, lo conocí a través de esos pobladores, de esos niños, de esas niñas, de esas mujeres que forman parte de Jayaque arriba, Jayaque abajo, y que lo recuerdan con tanto cariño como si ayer hubiese visitado sus casas. Han pasado ya muchos años de ese tiempo y en coincidencias de la vida, una de mis mejores amigas es de Jayaque. Y sigue siendo ese un lugar que convoca. Creo que la fe, la alegría, pero también la pasión, el compromiso, la determinación, son legados que el Padre nos ha dejado. Y ese compromiso por dar la cara, por quienes no pueden alzar su voz y buscarlo. Buscar una realidad distinta, una forma de ser en esta realidad que a veces nos oprime y nos excluye. Eso quería compartir con ustedes. Qué bonito. Y tiene que escuchar a Carlos Martín Baró, que me recuerda a un primo hermano mío muy, muy querido. Pero esa parte de cómo ha seguido vivo, y que era lo que Alberto decía al comienzo, que cómo al ir al Salvador, claro, ver a su hermano en las flores y en la gente. Qué hermosa experiencia. ¿A quién quisiera continuar? Yo tengo una pregunta, por ejemplo. Yo sé que Brinton tiene no solamente una, pero tiene dos grandes
actividades que fueron básicamente a continuación, y una es el Fondo Martín Baró. Bueno, solamente le puso en el chat, ¿no? Para si la gente se interesa, es un esfuerzo de acción, ¿no? Para nosotros que hemos estado trabajando con Nacho cuando le mataron, un esfuerzo para juntar recursos para facilitar el trabajo de campo de los activistas, ¿no? De la gente que viven en situaciones de violencia y que siguen tratando no solamente de acompañarse hacia un aporte psicosocial, pero a través de este acompañamiento para transformar la realidad en la cual ellos viven. Y hemos juntado casi $2 millones a través de 30 y pico años, juntado de una persona a otra, un dolor a otro dolor, lastimosamente no con la inflación de Argentina que Elizabeth describió antes, pero con el dólar de hoy. Pero ahora formamos parte de una otra organización que se llama Grassroots International, que es una organización mucho más grande, que tienen trabajo en el sur del globo, y seguimos no solamente en el trabajo de apoyar a grupos pequeños, pero también de acompañar a los activistas de derechos humanos que están realmente luchando para proteger sus pueblos y para transformar las realidades en la búsqueda de un mundo más justo y de más iguales. Fantástico. Y también sé que Elizabeth tiene todo un proyecto y con ética y derechos humanos que me imagino que ha sido influido en parte por todo este trabajo colaborativo que hicieron. Mira, ocurre que el encuentro con Ignacio fue muy importante para vincular un trabajo de psicólogos más activistas en el tema de derechos humanos con la academia, porque yo creo que uno de los valores precisamente de la contribución de Ignacio es ponernos a todos a pensar y reflexionar desde la academia y desde el activismo, no solo desde el activismo. Entonces, en ese sentido, es muy interesante seguir las redes de los psicólogos que en distintos momentos trabajamos en estos temas y que nos reuníamos en los congresos de la CIP en los tiempos de las dictaduras, donde la CIP era quizás el único lugar donde se podía discutir y presentar algunas de las investigaciones. Me parece a mí que esa contribución es algo que hizo una gran diferencia, ¿no? Yo creo que hasta el día de hoy los trabajos que hemos realizado en distintas redes tienen esa marca, esa contribución, y que uno puede rastrear, por ejemplo, entre los psicólogos y las psicólogas que han trabajado con las comisiones de la verdad y que han contribuido con su análisis para que algunos de los problemas que afectan a las víctimas queden registrados allí. Eso yo creo que está en esa antigua inspiración, que era que el valor de lo que nosotros podíamos contribuir radicaba precisamente en la rigurosidad, en el estudio, en el intercambio, y en la colaboración. Yo diría que son valores que han marcado la trayectoria de muchos de los profesionales y académicos que se vincularon a estos temas. Y que yo creo que lo que Brinton acaba de contar en relación con el fondo, me parece a mí que muestra la valoración de esta doble mirada, ¿no? Cómo desde la academia hay que formar y cómo también hay que contribuir a que esos estudiantes y esos investigadores se pongan en contacto con los problemas reales de las personas para que su pensamiento sea efectivamente una contribución a la paz, por ejemplo, a la convivencia, a la despolarización, a esas propuestas, yo diría, proféticas que tenía Ignacio respecto de lo que se debe hacer desde la psicología
al fin de los conflictos políticos graves, como fue El Salvador, o como fue Colombia, o como ocurrió en México, o como ocurrió en Chile. Entonces, en la mayoría de nuestros países, guardando las diferencias del tipo de conflicto y del tipo de víctimas, esa contribución sigue siendo clave. Muy brevemente, solo para añadir a ese punto, yo creo que una de las cosas que ha sido de lo más inspirador del padre Nacho, especialmente en el ámbito profesional, es este esfuerzo, el enseñarnos a los estudiantes a hacer investigación, a ser académicos, con los pies bien puestos sobre la realidad, ¿cierto? Y pensar siempre en cómo el conocimiento ayuda o no, o lastima a los que están alrededor de nosotros, ¿cierto? Esto es fundamental. Esto es algo que a mí me quedó muy claramente grabado siendo su estudiante. Y especialmente se volvió aún mucho más evidente, por ejemplo, cuando, y aquellos que han hecho la transición saben de lo que estoy hablando, cuando me trasladé a la academia en Estados Unidos, donde es muy fácil ser académico completamente, incluso en ciencias sociales, en cualquier rama de las ciencias sociales, o incluso ser un especialista en encuestas sin jamás haber hecho una encuesta y tener muy bien saberse muy bien todo el manual y todas las cosas sin haber puesto un pie en una comunidad o en algún lugar o haber trabajado con la gente. Es decir, no es de ninguna manera una crítica, es simplemente que es cómo funciona también un poco a veces la academia en Estados Unidos. Y esto se volvió mucho más claro estando aquí, cómo es muy importante poder volver a la realidad, poder volver a la gente con lo que hacemos, con las investigaciones, con las elaboraciones teóricas. Todo eso. Amalio. Sí, en nuestro caso ha ido paulatinamente incorporándose al ámbito de la docencia estos, creo yo, 4 grandes conceptos que Ignacio Martín Baró elabora y que creo que honestamente son una real aportación a la psicología mundial, podríamos decir, ¿no? El concepto de violencia y la historia de violencia, en segundo lugar, el fatalismo, en tercer lugar, el concepto de salud mental y finalmente el trauma psicosocial. Bueno, todos estos conceptos hemos ido paulatinamente incorporándolos a la docencia universitaria en el marco de la psicología y particularmente de la psicología social. Pero hay un segundo aspecto que yo quería resaltar y es que desde hace bastante tiempo hay 3 grupos de investigación de la Autónoma, la UCA y la Universidad del Norte en Barranquilla que venimos trabajando sobre el trauma psicosocial. Y ahí se han hecho en la UCA algunos estudios de grado, algunas tesis de grado y en Barranquilla tesis doctorales, mínimo 3 tesis doctorales, y en la Autónoma algunas otras tesis doctorales bajo el marco del trauma psicosocial, alguna de ellas intentando elaborar una escala de trauma psicosocial que será próximamente publicada y tal. Ese es el marco en el que nos hemos movido, por una parte en la docencia y en el campo de la investigación. Y evidentemente falta uno, y es el de la intervención. Ahí hemos dado pasos pequeños todavía. Y hemos dado uno muy sencillo, muy modesto y tal, el de la intervención a partir de la resiliencia comunitaria, la comunidad como instrumento de intervención. Pero, en fin, seguimos la huella y seguimos la pista de Ignacio Martín Baró, sin ninguna duda. Y tenemos bastantes personas que quieren compartir sus experiencias. Yo les he pedido que tengan paciencia porque todavía me queda el video del hermano Carlos Martín Baró, que lo voy a presentar a continuación. Buenas tardes. Han pasado 32 años desde la muerte violenta de Nacho y hay un conjunto de emociones muy contradictorias, de grandeza, de honor,
cariño de Nacho junto con tu enorme tristeza, ¿verdad? Sí, sobre todo lo que prevalece en mí es una alegría, una profunda alegría después de tantos años. Tú has hablado mucho de los recuerdos de Nacho, te he escuchado hablar mucho de Nacho de niño, sobre todo de adolescente, quizá un poco. En estos momentos, ¿cuáles son los recuerdos más recurrentes que te vienen a la mente cuando piensas en tu hermano? Pues mira, está este caballo lucero que pidió para los reyes, que es como una especie de presencia de lo que era todo tan voluminoso y excesivo. Recuerdo cuando le expulsan a Nacho por fumarse 2 cajetillas o 3 de ideales. Recuerdo la voz de Nacho gritando: a esta niña, por mi hermana la pequeña, hay que desmimosarla. A partir de ahora, nada de nena, se llamará como se llama, Cristina, y lo logró. Nacho de repente imitaba a los piñeros que llegaban a Valladolid y decían el piñero, y Nacho decía el piñero, o el señor que hacía anuncios en el pueblo del Espinar. La voz de Nacho es una cosa, y al final la voz de Nacho aparece gritando a los militares: son ustedes carroña, esto es una injusticia. Ajá. Nacho sufre una transformación y un cambio importante a raíz de su llegada y su estancia en América Latina y particularmente en El Salvador. Y cuando llega a España, ¿cómo notáis vosotros ese cambio? Pues, ¿cómo lo recuerdas tú? Yo lo recuerdo con una cierta inflexibilidad, con un juicio, que yo creo que eran restos que le daban de lo que se decía antes, de la mala vida pasada. Restos de algo que había vivido tanto en España como en la Compañía de Jesús de España de entonces. Y se transformó con los años y pasó a comprender. Y entonces ahí está el gran Nacho que nos da un abrazo, y por eso hablo de la alegría. Es una alegría, digamos, una emoción bonita, ¿verdad? Hermosa en el recuerdo de Nacho. Tu padre escribió un artículo muy conocido y muy dolorido a los pocos días del asesinato. ¿Tú notaste en tu padre algún cambio en su manera de vivir la fe a raíz del asesinato de Nacho? Es decir, de una manera directa, no. Indirecta, posiblemente, porque mi padre no solía hablar de estas cosas, y lo que reflejaba mi padre era su escepticismo. Pero qué duda cabe que Nacho, ese abrazo que luego nos ha ido dando a todos con los años, se lo dio a mi padre y se lo dio a mi madre. De tu madre se habla menos, pero yo creo que haber criado 6 hijos debe ser una tarea extraordinariamente importante para ella, muy sufrida para ella también. Y yo quiero reivindicar la figura de tu madre, porque en realidad creo que jugó un papel importante en toda vuestra vida, y quizá en la vida familiar. Me gustaría saber cuál es la relación, digamos, entre Nacho y tu madre en la vida familiar antes y después. Pues yo creo que ahí mi madre tuvo pocos cambios, porque mi madre lo que hacía era comprender desde el principio y querernos y darnos su amor. Y la figura de mi padre, con todo lo grande que es la figura de mi padre, y que quiero también reivindicar, lógicamente, no se entiende sin mi madre. Mi madre era la realidad hecha cuerpo de mi padre, tanto como escritor como persona. En el entorno familiar es evidente que el recuerdo de Nacho por parte vuestra, por parte de todos los hermanos,
ha sido permanente y sigue siendo permanente. Pero, ¿y en las nuevas generaciones? Quiero decir, en tus hijos, en tus sobrinos, ¿cómo es el recuerdo de aquel hombre? En mis hijos es una profunda y oculta a veces admiración hacia Nacho. Y esa admiración la comparten también unos primos míos que llegaron a vivir a Nacho. Pero date cuenta de que han pasado 32 años. Entonces, claro. Pero eso en determinadas personas de la familia que ya tienen una cierta edad sigue siendo así. Es una fuerza expansiva la que crea Nacho en la familia. Uh-huh. Y en su ciudad, en Valladolid, ¿cuál es la huella de Nacho actualmente? Actualmente para mí es difícil calibrar cuál es la huella, porque vivimos un mundo que se transforma y donde nada parece permanecer. Pero qué duda cabe que durante muchos años la presencia de Nacho, juntamente con la de Segundo, pues ha sido importante, por lo menos para ciertos reductos de la sociedad, ¿no? Y de hecho hay un monolito que se erigió en memoria a Segundo y a Nacho, justamente en la calle que se llama Francisco Javier Martín Abril, que era mi padre. Uh-huh. Bueno, la figura de tu hermano está muy engrandecida en el ámbito de la psicología de habla hispana en general, en España, en América Latina, pero también lo está en Estados Unidos. Creo que así El Salvador y la gente del Salvador era el aspecto más íntimo, sentimental, si quieres, incluso de Nacho. Pero Nacho hallaba una comprensión enorme en muchísimos psicólogos y en muchísimas instancias de universidades norteamericanas. Él era, en ese sentido, yo creo que fue su tercer país, por así decirlo, ¿no? Es decir, España, está El Salvador y como psicólogo social, Estados Unidos. Ahí se formó, evidentemente, y tenía un gran respeto por la psicología norteamericana, un respeto crítico, pero un respeto crítico desde el conocimiento profundo de la psicología norteamericana, sin duda ninguna. Y finalmente tú has hablado mucho, y te he escuchado yo hablar mucho de la desmesura de Nacho. Sí, porque Nacho era, no parecía caber en los límites corporales, temporales e institucionales donde él vivía, ¿no? Y la gran reconversión de Nacho es comprender, cuando yo hablo del don de la realidad que le dio El Salvador y América, es comprender que esa desmesura de la realidad de que él sentía personalmente estaba en los problemas del Salvador. El Salvador era una realidad y sigue siéndola desmesurada. Pero claro, con un aspecto enorme, muy positivo, que es el que me llega a mí ahora cada vez después de 32 años. Es decir, ese abrazo que te da Nacho, ¿no? No sé si a ti te pasó cuando estuviste por primera vez en El Salvador, lo que a mí me pasó, y fue que entonces empecé a comprender la filosofía, la teología y sobre todo empecé a comprender cabalmente la postura teórica de tu hermano. Para mí me pasó lo mismo, dentro de mi medida, porque yo no me he dedicado a la psicología social, pero cuando vas a El Salvador es cuando entiendes a Nacho. Por eso digo que en El Salvador, pero también en Estados Unidos, a Nacho se le comprende mucho mejor que en Europa. Muchas gracias. Qué interesante escuchar a Carlos también. Tenemos muchas personas muy interesadas. Yo he visto muchos mensajes en el chat también. Yo sé que hay muchos de ustedes que lo han conocido muy de cerca y que han dirigido muchas instancias en las que Nacho tuvo mayor liderazgo. Pero vamos a ir a las preguntas de las personas que tienen su mano en alto por tanto rato. Gabriela, por favor. Active su micrófono y estamos escuchándola.
Muchísimas gracias por permitirme intervenir. No tengo nada escrito al respecto, pero sí quiero comentar que yo conocí a Ignacio Martín Barón en un congreso de psicología en Guadalajara. Y lo primero que hice con él fue bailar como nunca he bailado. Después del baile me pidió que platicáramos, me preguntó dónde estaba yo, le dije que era integrante de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México, y me preguntó cuál era mi línea de investigación, y le dije los procesos de razonamiento en la infancia y desde una perspectiva feminista. Le dije que yo no era creyente, yo nunca pensé quién era el señor que también bailaba, hablamos de la música. Tiempo después me mandaron llamar de la facultad porque se hizo un convenio trilateral y puse entre comillas El Salvador, porque la posibilidad del conocimiento que la gente tenía a nivel internacional con Ignacio le permitió que en Canadá se adoptaran a las niñas y niños huérfanos de la guerra. Una de las cosas que yo le platiqué a él fue que mi hermano, René Delgado, y un muy amigo de él hicieron una película de Pulgarcito en El Salvador, con Paul Leduc fue él. Cuando a mí me llamaron para este convenio binacional con El Salvador, pero no era El Salvador, era Ignacio Martín Barón, era justamente que las niñas y los niños no tenían documentos oficiales como para determinar la forma de adopción en Canadá. Entonces me habló y me pidió que si yo, dentro de mi línea de investigación de Piaget y de Vygotsky, les podía dar un documento en el cual se acreditaba por la Secretaría de Educación Pública de México el grado escolar en el que estaban por sus procesos de razonamiento. Lo que logró Ignacio fue mandar niños y niñas, 10 niños y 10 niñas, que tenían que salir posteriormente con su certificado de primaria o secundaria. He de decirles que estuve yo trabajando, afortunadamente trabajé y allí aprendí muchísimo, porque justamente una de las discusiones que tuve con él es que la psicología era una psicología que privilegiaba la cognición, lo intelectual y no la parte emocional. Y justamente en ese momento que yo trabajaba se me acumularon las niñas y los niños porque no daban los niveles de razonamiento. Actuaban los altos, digo los altos porque no sabíamos su edad, como si fueran niños del periodo sensoriomotor. En una ocasión, ya teniendo yo bastantes infantes acumulados, él me habló por teléfono y me dijo: Gabriela, urge que salga, necesitamos los certificados. Y en una sesión, que esto no es correcto según las metodologías cualitativas piagetianas y de Vygotsky, junté a varios niños y niñas para poder acelerar el proceso. Y en un momento dado, uno de los chicos sacó un cuchillo y quiso acuchillar a otro niño. Esto causó verdaderamente un terror en el convento donde estaban trabajando, y por supuesto yo, más aterrada que nadie, le hablé y me dijo: no te preocupes, está pasando algo muy serio, empecemos con la resiliencia. Yo le dije que la resiliencia a mí no me gustaba, que era un término físico y que era adaptar a las situaciones a las cuales se estaba huyendo. Entonces me dijo: eso lo trabajamos después, urge sacar a esos niños y esas niñas. Y empezamos el trabajo justamente a partir de lo que era el debate y la resignificación. El niño que quiso matar al otro niño, no digo nombres, porque bueno, incluso uno de ellos todavía tiene contacto conmigo, resultó que había sido el soplón, que de la región donde vivía lo habían obligado a delatar a las gentes de los milicos en la otra región, y en la otra región estaba ese chico que sobrevivió a la matanza. Entonces, en este proceso de resignificación, nos dimos cuenta que quien había sacado el cuchillo fue porque quería matar a quien había matado a sus familias. Y el chico, que había sido el soplón, lo obligaron justamente bajo la amenaza de que si no decía quiénes eran los militares
y los paramilitares matarían a su familia. Resultó que en ambas regiones las familias fueron asesinadas. Ante esto, Martín Barón me dijo, la justicia no se hace hasta que no se resignifican los hechos. Y logramos justamente que a partir de un debate entre las niñas y los niños se dieran cuenta que ninguno de los dos era culpable de lo que había sucedido. Y Martín Barón dijo, eso es la justicia. A partir de ello, las niñas y los niños dieron sus niveles de razonamiento, pudieron ser adoptados, pero aquí lo importante era justamente que para Martín Barón, y no siendo yo creyente, cosa que él me hizo dudar muchísimo, dice, si debía o no debía de creer yo en un Dios, fue el hecho de que para él la justicia solo existe cuando hay una restauración. Y esto permitió que después, ya ahora en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, lográramos que en México se establezca que la justicia tiene que ser restaurativa. Y la restauración es justamente lo que es el perdón, pero el perdón con justicia, que eso era lo que él decía. Nadie puede perdonar a nadie si en realidad no hay una comprensión de los hechos históricos y contextuales. Yo quiero escuchar a los hermanos, a Carlos, y así que me vas a perdonar, a Omar, pero me interesa mucho escuchar su reacción a todo este evento. Bueno, nada, pues yo estoy desbordado, como si la figura de Nacho pues estuviera presente en todas y cada una de las personas que habéis intervenido. Entonces no me quiero alargar y simplemente decir eso, ¿no? Que este homenaje tiene un valor no solo simbólico de muchas cosas, sino real para nosotros los hermanos y para todo el mundo, ¿no? Creo yo que la figura de Nacho sigue creciendo y esto es lo que hace posible un homenaje y lo que le da valor a este acto del homenaje que estamos presenciando. Yo quisiera dar las gracias de todo corazón a todas las personas que han intervenido y las que están mandando también mensajes, porque veo que hay 214 participantes. Es lo que dice mi hermano Carlos, es que estamos desbordados. La figura de Nacho ha calado tan hondo en todos estos psicólogos, sociólogos, profesores, activistas que están en la realidad. Bueno, tendría muchísimas cosas que recoger de todo lo que se ha dicho, pero sería imposible. Pero, en fin, por quedarme con algo, veo que a todos les ha influido la persona, el pensamiento y el contacto de Nacho. Ese contacto que han tenido unos como profesores, otros como alumnos, y es que la presencia, yo como creyente, creo que Nacho nos está viendo y nos está escuchando. Gracias a todos. No, gracias a ustedes, y les comparto un dibujo hecho Sí, por precioso, lo estoy viendo. la doctora Ouellet, que yo le he pedido, si nos da la autorización, para crear un sitio en la internet de la CIP en homenaje a su hermano, al hermano de ustedes. Así es que esto no termina aquí, aunque el tiempo termine ahora, y en los últimos 2 minutos, Priscila, Ricky y Andy. Hola, buen día. Yo quiero rescatar, bueno, tantas cosas. Yo fui alumna de Ignacio y bueno, sigo trabajando desde su enseñanza, pero quiero rescatar la afectividad de Nacho. ¿Verdad? Nunca voy a olvidar a mi maestro ocupado de mi vida personal, de llamarme al departamento y decir, a ver, vení, que tenemos que hablar, ¿cómo vas con esto? ¿No?
También rescatar ese compromiso político-social que en ese momento entraba a la clase. José Miguel fue mi compañero y sabe que es que entraba a la clase y estaba siempre diciendo ¿para qué y para quién? ¿Verdad? O sea, ¿para qué esta psicología? Piénsenselo, muchachos, ¿no? Y ese rigor del que ya se ha hablado, ¿no? Y esto que él insistía también de lo participativo, de nunca hablar por la otra, por el otro, ¿no? Y que hoy nos marca, hoy mi trabajo está marcado indiscutiblemente por todo eso, y lo ético, permanentemente lo ético, ¿no? El atreverse, también el atreverse a repensar la psicología. O sea, siempre nos estaba invitando a atreverse, a repensar, a no quedarnos con lo ya hecho, sino a repensar. Eso. Yo quiero felicitar a la CIP. Creo que ha sido una actividad espectacular, realmente significativa en muchos sentidos y con una panorámica que arropó a su familia, a su maestra, a sus discípulos extendidos, a sus colegas y colaboradores, dando una mirada de muchos lados, de verdad, de muchos ángulos de Ignacio, a quien tuve el privilegio de conocer en 1986, cuando en la Universidad de Puerto Rico dictó su conferencia sobre la psicología de la liberación. Y después de eso, pues, encuentros en la CIP en el 87, en el 89, y correspondencia a la vieja, como dijeron hace un rato. Así que fue una persona entrañable, pero como han mencionado algunos, Ignacio vive en su obra, vive en lo que hacemos con su obra, y ha sido un privilegio compartir con ustedes este evento. Muchas gracias, Wanda. Susan. Yes. Usted vio que mostré la foto. You saw me showing that drawing. Yes. You want to tell us something about it? Because I would like to get your permission to use it on the future website. Yeah, of course. And I should say that I did that drawing inspired by the photographer who did the photograph you showed on your agenda page for Adrian Aaron's book. I did that drawing my last semester of teaching at CUNY, and I left it. I gave it to the program. That drawing now lives in a special room for our critical social psychology / liberation psychology program at the Graduate Center at CUNY. And in terms of, it was important for me to have his picture there. His work, his person made such a difference for the structure of education we were able to create. And I'm so glad that we have students still reading Nacho, still inspired by Nacho. And he does live on. It's been wonderful to be part of this. Gracias. Sí, la doctora nos dice que ya hizo ese dibujo basado en algunas fotos de un fotógrafo especial que tomó las fotos de Nacho y entonces trató de capturar lo que Nacho representaba, y hoy día ese dibujo está colgando en la sala donde todavía se reúne la gente que dirigen y los que participan en el programa de Psicología de la Liberación y Psicología Crítica Social. Oye, muy brevemente, quiero felicitar a todo el mundo que ha intervenido, pero ahora en concreto quiero referirme a ese dibujo de Susan, que es maravilloso, porque está Nacho vivo. Enhorabuena, porque has sido un anfitrión perfecto. A pesar de los pequeños fallos técnicos, ha sido una jornada memorable. Y quiero felicitarte a ti personalmente por haberlo hecho posible. Muchísimas gracias, Carlos. Lindo, muchísimas gracias a ustedes también, y por supuesto que, como lo digo a todos mis estudiantes y mis colegas, continuará. Vamos a ver si podemos producir las entrevistas que hicimos contigo y con tu hermano, pero un placer tenerlos a todos, a los panelistas de corazón, nos el agradecimiento, y a todos aquellos que estuvieron presentes, muchos de los cuales trabajaron muy cerca y muy concretamente con Nacho.
Que esté muy bien. Y no se olviden que tenemos un congreso de la CIP, el número 38, en julio 26, 27 y 28, y hay una sesión dedicada especialmente, como expliqué al comienzo, a la teoría y a la praxis que Nacho articuló. Que tengan muy buen resto del día.